¿Cuántos están felices en esta tarde? Amén. ¿Por qué no volteas con el que tienes al lado tuyo y le sonríes, lo saludas, le dices qué bueno que estás aquí? Está pensando que le voy a decir un chiste, pero hoy no voy a decir chiste. Dile qué bueno que llegaste, qué bueno que viniste, qué bueno que no te perdiste de venir a alabar, a glorificar el nombre de nuestro Señor. Les voy a invitar, mis hermanos. Estamos un poquito llenos aquí, un poquito vacíos acá. Invito a los que están de este lado que pasen un poco al frente para estar más juntitos ahí. Ya todos estamos vacunados, no mordemos, nadie tiene rabia, así que no hay problema, mis hermanos. Vamos a orar antes de iniciar. Padre, gracias, te honramos, te bendecimos porque eres bueno, Dios mío. Señor, nos has permitido venir a tu casa, nos has permitido reunirnos y nos has permitido, Señor, poder alabar y glorificar tu nombre, Dios. Señor, en esta noche también queremos escuchar de tu palabra, queremos escuchar de ti, queremos escuchar lo que tú tienes que decirnos, Padre. Te pedimos que prepares nuestros corazones y nuestras mentes y que tu palabra nos anime, nos aliente, nos redarguya, Padre Santo, y a través de tu Espíritu Santo podamos llegar a ser como tú, Padre mío. Te honramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar. Para los que están tomando notas, el mensaje del día de hoy se llama Permanece y brilla. ¿Okay? Permanece y brilla. No está culto o es muy sabido, mejor dicho, que en estos tiempos el mundo está en tinieblas. El mundo está en oscuridad. Lo que se enseña, las ideas que se quieren meter, la ideología, todo eso hace que el mundo esté en tinieblas. Y así como en la noche no podemos ver nada si nuestra casa están los focos apagados, de igual manera el mundo no puede ver la luz de Jesús si nosotros no podemos permanecer y brillar. ¿Sí me doy a entender? Entonces la palabra de Dios nos enseña que debemos de permanecer. Si hemos llegado a los caminos del Señor, necesitamos permanecer, no rendirnos, no desmayar, no agüitarnos, no dejar de venir. Pero también nos dice que debemos de brillar, ¿okay? Debemos de brillar, no solamente aquí adentro, pero también afuera, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en donde sea que estemos, necesitamos brillar. Es por eso que vamos a estudiar la carta de Filipenses. Carta de Filipenses en el capítulo 2. Los versículos 12 al 15 serán nuestro modelo de estudio. Filipenses 2, del 12 al 15. Les doy lectura. Palabras de Pablo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminaria en el mundo. Muy bien, entonces Pablo nos dice que debemos de permanecer, que debemos de estar obedeciendo, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor, pero también nos dice que no hagamos las cosas, o mejor dicho, que hagamos las cosas sin murmuraciones ni contiendas en medio de esta generación maligna y perversa, para poder alumbrar, en pocas palabras, en el mundo. Así que es por esto que la ordenanza o el desafío de esta noche es permanecer y brillar. Que si has llegado a los pies de Cristo, si has llegado a la iglesia, si le has entregado tu vida a Jesús, permanece. Y si estás permaneciendo, mis hermanos,
necesitamos brillar. Versículos anteriores del versículo 12, del versículo 11, del versículo 1 al 11, Pablo nos está hablando acerca de Cristo. Y específicamente nos está hablando acerca de cómo Cristo se humilló, siendo aún Dios, se humilló como siendo semejante de hombre. Y no solamente eso, sino que obedeció y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y es por eso que el versículo 12, comienza con estas palabras de Pablo: por tanto, amados míos. Y hay dos cosas o dos puntos que te quiero hablar en esta noche. El primer punto lo veremos en Filipenses 2, del 12 al 13. Pablo nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo primero que necesitamos ver en estos versículos es que la Biblia nos dice que necesitamos obedecer. Debemos obedecer, debemos esforzarnos por obedecer. Si me puedes, Iván, poner los versículos por favor en pantalla. Pablo nos dice: como siempre habéis obedecido. El obedecer, mis hermanos, no es tanto, nuevamente siempre lo digo de esta manera, no es tanto una opción para nosotros. Debe de estar en nuestros corazones, debe de estar en nuestras mentes, debe de estar aún en nuestras conciencias, en nuestra voluntad, el deseo, la necesidad y el querer de obedecer. Pero es algo curioso que Pablo dice: como habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. En esta carta de Filipenses, Pablo estaba preso, estaba en la cárcel. Entonces no estaba con la iglesia de Filipos, no estaba con los creyentes de esa iglesia. Entonces Pablo lo que está diciendo es: miren, tal vez no puede estar físicamente para animarlos, tal vez no puede estar físicamente para alentarlos o para decirles lo que la Biblia dice, pero esté yo o no esté yo, es necesario que ustedes obedezcan. Si lo podemos traer a nuestro contexto y a nuestro entorno, tal vez nuestro pastor no puede estar cada segundo con nosotros. Tal vez nuestros líderes en la iglesia tal vez no pueden estar cada segundo al pendiente de nosotros. Pero aún así, estemos con alguien o estemos solos, es necesario obedecer. Amén. En pocas palabras, mis hermanos, obediencia no solamente lo que haces en público, sino lo que haces en privado. Y la primera pregunta es: ¿qué haces en privado? ¿Qué haces en lo oscuro? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué haces donde nadie puede entrar en tus pensamientos? La obediencia, como Pablo nos está diciendo, no es solamente cuando todos nos ven y ahí están, nos están viendo, hay que hacer las cosas mejor y me están viendo, déjame le echo más ganas. No, la obediencia también es qué haces cuando estás a solas. Es por eso que Pablo dice nuevamente: no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esté alguien o no esté alguien para alentarte, nuestra tarea es obedecer. Obedecer, obedecer y obedecer. Y por eso que debemos esforzarnos en cumplir esa tarea, esa misión de obedecer. Vamos a Josué 1 al 7, rápidamente. Josué 1 al 7. Es un versículo conocido por muchos o conocido por todos, pero que es de suma importancia para nuestro estudio. Josué 1:7 dice la palabra de Dios, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Estas son palabras de Dios a Josué. Y le está diciendo a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Josué y el pueblo de Israel estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice, solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Pero para qué? ¿Para qué se tiene que esforzar y ser valiente, Josué? Para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Si hay algo en que debemos de esforzarnos, si hay algo en lo que debemos de ser valientes, es en obedecer. Porque obedecer no cualquiera, mis hermanos. Obedecer no cualquiera. Mucha gente puede ser valiente para pelear. Mucha gente puede ser valiente para insultar. Mucha gente incluso puede ser valiente para matar. Pero no todos tienen la valentía de ser obedientes. No todos, déjate lo pongo en algo más práctico, no todos tienen la valentía de hacer la ley. No solamente la palabra de Dios, pero también obedecer las leyes de nuestra ciudad. No todos tenemos la valentía de hacer caso a nuestros padres o madres. No todos tenemos la valentía de hacer todo correcto, conforme a la ley. Y implicado en la palabra, no todos tenemos la valentía de querer obedecer la ley. Es por eso que el obedecer, el ser obediente, es algo de valiente y es algo que debemos de esforzarnos, porque realmente no es fácil. No es fácil obedecer. No es fácil cuando la Biblia nos dice 70 veces tienes que perdonar. No es fácil. No es fácil cuando la Biblia nos dice ama a tu prójimo como a ti mismo. No nos es fácil y es la realidad para todos. Es por eso que el mandato es esfuérzate y sé muy valiente. No dice solamente valiente, dice muy valiente, para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. También dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y esto es algo muy importante en nuestra vida, por estas dos palabras que vamos a ver a continuación. La palabra prosperar o prosperado que se utiliza en el versículo, la palabra prosperar en el hebreo, en el idioma original, no se está refiriendo a algo material. La palabra prosperar en el hebreo significa inteligente, significa comprendido, significa cuerdo, significa dichoso, entendido, sabio. Y también significa, en un porcentaje muy pequeño, exitoso. De hecho, si vemos esta misma palabra, todas las veces que se traduce en la Biblia, se traduce como comprendido, se traduce como inteligente, obediente. Y la palabra emprender o emprendas en el hebreo, en el original, no significa de emprender un negocio o de emprender algo, sino significa significa andar, caminar, partir, venir o ir. Así que en pocas palabras, lo que nos está diciendo este versículo es: esfuérzate, sé valiente para obedecer la palabra, y si obedeces la palabra llegarás a ser sabio, llegarás a ser inteligente, llegarás a ser cuerdo, y por lo tanto llegarás a ser exitoso, no en todo lo que emprendas, pero en donde estés. No importa en donde estés, vas a ser dichoso. No importa en donde estés, vas a ser sabio, inteligente, cuerdo. ¿Por qué? Por obedecer el mandato de Dios. Entonces, mis hermanos, debemos de esforzarnos y de ser valientes para obedecer la ley, porque en la obediencia, en la palabra de Dios, en cumplir la palabra de Dios, encontramos sabiduría y encontramos inteligencia. Y eso es un tesoro que vale más que mucho oro. La sabiduría y la inteligencia es ser cuerdos, es ser prudentes. Y en donde quiera que vayamos, en cualquier camino en donde estemos, llegaremos a tener esa comprensión e inteligencia. Así que
Es por eso que debemos esforzarnos y ser valientes. Pero no solamente dice eso la Biblia acerca de la obediencia. Vamos a Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. En palabras de Jesús, dice la Biblia: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si regresamos al versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos, y lo podemos cambiar por judíos, y ponle tu nombre, ponle lo que tú quieras, pero dijo Jesús entonces a la iglesia, a los cristianos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos. Así que la obediencia no solamente nos trae sabiduría, la obediencia no solamente nos da inteligencia, nos da cordura. La obediencia también nos demuestra que verdaderamente estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Así que la obediencia no es que nos dé un cachito en el cielo o que nos dé la salvación, pero la obediencia, mis hermanos, es un fruto que demuestra que realmente hemos alcanzado salvación. Hay gente que se quiere proclamar hijo de Dios o que se quiere autodenominar como cristiano, pero su vida refleja todo lo contrario por su manera de vivir. Porque su manera de vivir no es sabia, y dos, su manera de vivir no es conforme a la voluntad del Señor. Entonces, es la importancia de obedecer. Porque el obedecer nuevamente te dará herramientas en la vida, pero también dejará saber, dará testimonio de que tú eres salvo, de que tú has sido cambiado, de que tú has sido transformado. Y volvemos a la primera pregunta: ¿qué estamos haciendo en lo oscuro? ¿Qué estamos haciendo en la soledad? ¿Qué estamos haciendo cuando nadie nos está viendo? La obediencia, mis hermanos, es en el día, pero también es en la noche. La obediencia es en lo público, pero también es en lo oculto. Permanecer en su palabra es una característica, mis hermanos, de aquel que sigue a Jesús. La obediencia no solamente nos da un beneficio en esa tierra, sino que también nos da una seguridad que realmente estamos siendo fiel a Dios. La obediencia no solamente es para encontrar sabiduría y llegar a ser libres, también la obediencia es una manera de perseverar en este camino. Pablo no solamente nos dice que hay que obedecer, sino también nos dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación. Si regresamos a Filipenses capítulo 2, en el versículo 12, en la segunda mitad, dice Pablo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es lo que nos dice Pablo también. Y las palabras de Pablo, mis hermanos, cuando Pablo nos dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, mis hermanos, no se refiere a que probablemente puedas perder tu salvación. No está tocando ese tema. Lo que se está refiriendo Pablo con esas palabras es que hay que perseverar en el camino. En pocas palabras, es que aquellas personas que han llegado a los pies de Jesús perseveran obedeciendo la voluntad del Señor. Así que cuando Pablo nos dice ocúpate en tu salvación, nos está diciendo esfuérzate, nos está diciendo permanece, prevalece, no te quites, ocúpate, cuida de tu salvación, aliméntate. La palabra ocupar en el griego significa obrar, significa producir, significa hacer. No solamente, mis hermanos, la obediencia nos da inteligencia y sabiduría,
No solamente la obediencia da testimonio de que hemos llegado a los pies de Cristo, también la obediencia nos permite permanecer en este camino que se llama vida. La obediencia nos permite ejercitar, nos permite tener una fe en acción. Si no hay obediencia, no hay fe en acción. Si no hay obediencia, no hay evangelización. Si no hay obediencia, no hay amor al prójimo. Si no hay obediencia, no hay perdón. Por lo tanto, la obediencia, el ocuparnos de nuestra salvación es importante para nosotros. ¿Qué estás haciendo, mis hermanos? ¿Qué estás haciendo para ejercitarte? ¿Cómo te estás ocupando de tu salvación? ¿Cómo estás ocupándote? ¿Cómo estás trabajando en tu salvación? Estamos orando, estamos leyendo, estamos haciendo la voluntad del Señor, nos estamos preocupando, ocupando por nuestra salvación. Debemos entender algo, mis hermanos, que en estas palabras, en estos versículos, entramos nuestra responsabilidad, pero también entra la acción divina del Señor. Hace tiempo atrás hablamos de este tema de mi responsabilidad y la soberanía del Señor. Y justamente aquí estamos viendo esto. ¿Por qué? Porque el versículo nos dice que debemos de ocuparnos en nuestra salvación, pero en el versículo 13 de Filipenses nos dice la Biblia, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es algo difícil de entender si lo pensamos, porque por un lado Pablo dice, ocúpate de tu salvación, pero por otro lado dice, Dios es el que te da el querer como el hacer conforme su buena voluntad. Así que podemos entender, mis hermanos, es que si estamos perseverando, es porque Él nos está perseverando. ¿Sí me voy a entender? Que si estamos caminando en este camino, que si estamos perseverando, que si estamos ocupándonos en nuestra fe, es porque Dios mismo ha puesto en nosotros el querer, así como el poder. Entramos en nuestra responsabilidad porque es su responsabilidad obedecer, y es su responsabilidad orar, y es tu responsabilidad leer la palabra, y es tu responsabilidad ocuparte de tu salvación, pero dependes completamente de la mano poderosa y divina y sobrenatural de Dios. Amén. Vamos a Romanos capítulo 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es una promesa, pero vemos el mismo dilema, mis hermanos. La palabra de Dios promete que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman al Señor. Pero abajo también dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y podemos ver tu responsabilidad de que tienes que amar al Señor, pero también está la soberanía del Señor, que Él nos ha llamado. Porque si Él no nos llama, no le podemos amar. Sí se entiende. Amén. Es por eso, mis hermanos, que nuestra vida debe de estar siempre humillada a los pies del Señor, porque tenemos una responsabilidad de perseverar, de orar, de obedecer, de leer la palabra, de esforzarnos y ser valientes para cumplir lo que la ley dice, pero también dependemos completamente de la voluntad de nuestro Señor, porque Él es el que pone el querer como el hacer en nosotros. ¿Qué debemos de hacer cuando no tenemos el deseo de obedecer? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces nos podemos encontrar sin el deseo, realmente sin el deseo de querer obedecer. De que sabes que tienes que perdonar, pero no lo haces. De que sabes que tienes que amar, pero no lo haces.
El domingo hablamos de que sabes que tienes que respetar a tu esposo, pero no lo haces, y viceversa, de que debes de amar a tu esposa, pero no lo haces, y que debemos instruir a nuestros hijos, pero no lo hacemos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Mis hermanos, la respuesta es: Dios no nos ha dejado solos. Dios no nos ha dejado solos. Y nos encontramos en que no podemos, de que sabemos que debemos, pero no podemos o no queremos. Lo que necesitamos hacer es humillarnos y orar. Orar y orar y orar al Señor. Orar en el Señor, de que ponga en nuestros corazones el querer como el hacer. Hace rato mi hermano Nacho y yo estamos platicando y me dijo unas palabras que van súper bien con nuestro sermón. Dijo Nacho, el perdonar es imposible, al menos que lo hagamos con el Señor. Y está lleno de razón, mis hermanos, porque realmente solamente Dios nos puede dar la capacidad de perdonar. Solamente el Señor nos puede dar el deseo, las ganas, las fuerzas, la capacidad nuevamente de perdonar. Y voy al punto de la obediencia. Solamente el Señor te puede dar la fuerza, la sabiduría, las ganas, el deseo de querer obedecer su palabra. Así que podrás esforzarte todo lo que tú quieras, pero sin el Señor fracasaremos. Podemos tratar y aparentar todo lo que queramos, pero sin el poder de nuestro Señor, sin su Espíritu Santo, fracasaremos. Es por eso, mis hermanos, que como aplicación al primer punto, debemos de obedecer, debemos de esforzarnos y ser valientes en obedecer. Porque la obediencia te da sabiduría. La obediencia da testimonio de que has sido transformado por nuestro Señor Jesús. Y porque la obediencia nos ayuda a perseverar en este camino. Debemos de permanecer en obediencia, ocupándonos de obedecer la palabra de Dios y permanecer humillados a Él. Pues solo Él nos da el querer como el hacer. Él es quien nos sustenta. Él es quien nos sustenta. Él es el que nos alienta. Él es el que nuevamente pone en nosotros el querer como el hacer. Mis hermanos, en esta vida muchas veces nos encontraremos desalientados. Muchas veces nos encontraremos desanimados. Muchas veces podemos empezar bien, podemos empezar con ánimo, pero rápidamente la vida nos da un giro inesperado. Y es por eso, mis hermanos, que debemos de permanecer humillados al Señor y recordar que hay que obedecer, que hay que esforzarnos, que hay que permanecer, que hay que luchar y ser valientes, esforzarnos y ser valientes y recordar que dependemos del Señor. Amén. Dependemos del Señor. Porque no nos podemos solamente quedarnos en esfuerzos y ser valientes, porque como lo acabamos de decir, te vas a esforzar y vas a querer ser el más valiente de todos los valientes y vas a fracasar. Solamente es con su poder y con su misericordia. ¿Amén? Pero Pablo no se queda ahí. Regresemos a Filipenses capítulo 2. Pablo nos ha dicho que debemos de obedecer tanto en lo oculto como en lo abierto, que debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, que debemos de recordar que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero también nos dice Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Mis hermanos, si hay algo que vemos en este mundo, en todos los días, va a ser murmuraciones y contiendas. Si hay algo que no es nuevo en ninguna ciudad, en ningún lugar a donde vayas, es que vas a encontrar murmuración y contienda. Y qué curioso, fíjate que la palabra murmuración, en el griego, la palabra original en el griego, a mí me dio risa cuando vi lo que significa, porque el diccionario solamente da esta definición. Murmuración realmente significa rezongar. Y qué curioso, porque murmuración pensaría que es algún chisme o estar hablando a las espaldas de alguien, pero realmente lo que Pablo quería decirles a los filipenses es: hagan las cosas sin rezongar. El diccionario dice rezongo. Y es que si para algo somos buenos, mis hermanos, es para rezongar. Le podemos preguntar a los muchachos si quieren. Y es por eso que Pablo nos dice: hagan todo sin estar rezongando. Allá afuera, como les digo, donde quieran que estén. Mira, yo he estado en Monterrey y ahí la gente rezonga mucho. He vivido en Texas y también la gente ahí rezonga bastante. Y con todo respeto, mis hermanos, déjenme decirles que en este tiempo que vivo en Tuxpan, también la gente rezonga. En donde quiera que vayas, va a haber gente que va a estar rezongando. Y no solamente eso, sino que también va a haber contiendas, va a haber discusiones, va a haber pleitos, por lo que sea. Me recuerdo que una persona una vez me dijo, me acuerdo que en mi boda hasta se estaban peleando por el centro de mesa. Y es verdad, las personas por cualquier cosa, la más pequeña y significante, encuentran contienda. Es por eso que Pablo nos dice: ustedes que son cristianos, ustedes que son hijos de Dios, ustedes que han alcanzado salvación, ustedes que son nuevas criaturas, que han sido transformados, que han recibido de la misericordia, hagan todo sin rezongar y sin pelearse. Y eso aplica dentro y fuera de la iglesia. Mis hermanos, si nos toca tal vez hacer el aseo o hacer algo, hagámoslo sin rezongar y sin pelearnos. Pero también afuera, si nos encontramos que nuestro jefe nos pide algo, tal vez nuestro jefe es medio regañón o medio tosco para pedir las cosas, pues ni modo, haz las cosas sin rezongar y sin pelear. Pero también con todos, con nuestros padres, con nuestros esposos, esposas, con todo. Mi esposa y yo tenemos, yo creo que es un chiste interno entre nosotros, que cuando me dice mi esposa: te voy a servir más verdura, yo le digo, y muchas veces es la cara que ponemos cuando encontramos algo. Y también en la Biblia, cuando la Biblia nos dice: el amor es sufrido. ¿Cómo que es sufrido? Cuando la Biblia nos dice nuevamente, los mismos ejemplos, debes de perdonar. No me gusta. Pero es por eso que Pablo, inspirado, nos dice: mira, hazlo sin rezongar y no pelees. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y este es un principio por el cual debemos de vivir, mis hermanos. Todo es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Nuestra obediencia no es para lucirnos, no es para que digan: ay, este sí es santo, está flotando por el aire. No. Nuestra obediencia es para la gloria de nuestro Señor. Por lo tanto, todo lo que hagas,
tengamos cuidado de no rezongar y no pelear, porque recordemos que es para la gloria del Señor. Así que en nuestro trabajo, recuerda que debes de hacerlo como para su gloria, como si lo hicieras para el Señor. Si estamos en nuestra iglesia sirviendo en alguna área, recuerda que es para su gloria. Y realmente, mis hermanos, debe de haber una distinción entre aquellos que tienen a Cristo y aquellos que no tienen a Cristo. Amén. Hay un versículo que dice: ¿cómo la gente oirá si no hay quien les predique? ¿Cómo la gente va a conocer a aquella que no conoce? ¿Cómo la gente va a creer en Dios si los cristianos estamos rezongando? Si los cristianos estamos peleando. ¿Cómo es que tal vez nuestros familiares van a creer en el Evangelio si nos escuchan todo el tiempo rezongar y peleándonos? ¿Cómo es que queremos traer luz si entre nosotros o nosotros con cualquier persona hay ese rezongar y ese pleito todo el tiempo? Realmente, mis hermanos, es tan importante el hacer todo para su gloria, porque es lo que no se ve allá afuera. Las personas que no tienen a Cristo hacen todo para su gloria, para mí, para que me alaben a mí, para que me admiren a mí, para que vean lo que he hecho, lo que he logrado, para que me aplaudan, para que me hagan ovaciones. Pero aquella persona que ha aceptado a Cristo debe de hacer todo para su gloria. Por lo tanto, es algo completamente distinto. Y es por eso que Pablo dice que debemos de hacer todo sin murmuraciones ni contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos. Que seas irreprensible y sencillo. Que no haya nada de lo que te puedan acusar. Que podamos ser hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y creo que esas palabras le caen muy bien a nuestra generación, porque esta generación es maligna y es perversa. Así que en medio de la perversidad, en medio de la oscuridad, en medio de los pleitos, de las contiendas, debe de haber una persona que no sea así, que sea luz. Y esa persona somos nosotros, mis hermanos, por medio de Cristo. Así que debemos de ser luz. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, en este último versículo encontramos las dos cosas de las que estamos hablando: obediencia y glorificar a nuestro Padre. Pablo nos dice que vuestra luz alumbre delante de los hombres, delante de los hombres. Que el que esté contigo, el que trabaja contigo, el que estudie contigo, el que viva contigo, pueda ver la luz de Jesús. Amén. Para que tus buenas obras glorifiquen a tu Padre Celestial. Amén. Debemos de ser luz, mis hermanos. Dios nos ha llamado a ser luz. Y Pablo nos dice: hagan las cosas sin quejarse, sin pelearse, para que puedan ser luz. Dice Mateo: una ciudad en un monte no se puede esconder. No desconozco aquí el área, pero en Monterrey hay muchos cerros. Y esos cerros están poblados, ¿verdad? Están llenos de casas.
Y en la noche, cuando tú vas a carretera, todos los cerros se ven con luces, con focos de las casas alumbrados. No se pueden esconder. Así debe de ser nuestra fe en Cristo, nuestra exaltación a Cristo, como un monte lleno de luces donde no se pueden esconder. Hay mucha gente que quiere ser cristiano, pero quiere ser un agente secreto. Mis hermanos, aquí no hay agentes secretos, no hay espías. Aquí el que es soldado y se pone sus botas y se pone su equipaje y va a la guerra y es luz en medio de las tinieblas. Amén. Y así debemos de ser tú y yo. También dice Jesús que una luz no se pone debajo de un almud, de un mueble parecido a una mesa, no se pone, sino que se pone en el candelero para que alumbre. Y por último, también nos dice que debemos de ser luz delante de los hombres, como ya lo dijimos, para que vean vuestras buenas obras. Muchas veces nos equivocamos y pensamos que dice para que vean nuestras malas obras. No, lo que la gente necesita ver son nuestras buenas obras, no nuestras quejas, no nuestros pleitos, no nuestros enojos, sino nuestras buenas obras, para que nuestro Padre sea glorificado. Así que debemos hacer luz, pero mis hermanos, no brillamos con nuestra propia luz. Vamos a Juan capítulo 8. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mis hermanos, debemos de estar conscientes que si vamos a hacer luz allá afuera, no va a ser con nuestras fuerzas, no va a ser con nuestros ánimos, no va a ser con nuestras perfecciones, va a ser con la vida de Jesús que nos ha transformado. Solamente así podemos ser luz. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Una segunda pregunta: ¿estamos siguiendo a Jesús? ¿Estamos siguiendo a Jesús? ¿Estamos obedeciendo su palabra? ¿Nos estamos esforzando en obedecer su palabra? ¿Nos estamos ocupando de nuestra salvación? Porque solamente así, solamente siguiendo a Jesús es que no andaremos en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de Cristo es vida para nosotros. Su vida es luz para nosotros. Vamos a Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Se está refiriendo a Jesús. Jesús es el Verbo. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, hablando de Cristo, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mis hermanos, la vida de Cristo es luz para nosotros. Su vida es luz para nosotros. Cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos a su vida, y su vida nos da luz, y las tinieblas que había en nuestro corazón no pueden prevalecer. Es por eso que a veces es muy curioso ver cómo hay personas que batallan para perdonar, pero cuando llegan a los pies de Cristo, instantáneamente perdonan. Es por eso que hay personas que batallan en corregir su vida hasta que llegan a los pies de Cristo, y de manera instantánea
se dan cuenta de que estaban equivocados. Porque es solamente en su vida, es solamente en Cristo, es solamente en su sacrificio, es solamente en su amor, es solamente en Él que podemos encontrar luz. Y es solamente con Él que nosotros podemos ser luz. Amén. Amén. Y esta es la primicia de esta noche. Mis hermanos, el mundo está en tinieblas y no es algo nuevo, no es noticia nueva. El mundo está en tinieblas, el mundo está en perdición, el mundo está de cabeza. ¿Acaso no nos importa eso? ¿Acaso no nos ponemos a pensar en eso? ¿Acaso nos despreocupa eso? Es por eso, mis hermanos, que debemos de prevalecer y debemos de brillar. Prevalecemos obedeciendo y brillamos con Cristo a través de nuestras obras sin rezongar y sin pelear. Pongámonos de pie en esta noche. Cerremos nuestros ojos y pensemos, ¿realmente estoy viviendo una vida de obediencia? ¿Realmente estoy viviendo una vida para glorificar el nombre de nuestro Señor? ¿Realmente estoy siendo luz en medio de las tinieblas? ¿Realmente estoy perseverando? Y déjame decirte algo muy importante y yo creo que es poderoso. Tú puedes venir a la iglesia y no perseverar. Tú puedes venir a la iglesia y no ser luz. Porque puedes venir a la iglesia pero estar viviendo conforme te plazca. Puedes estar viniendo a la iglesia pero estar viviendo conforme a tu criterio. Y a veces a lo mejor no te importa ni siquiera venir, oírte en medio de la predicación, en medio del servicio. Pero debemos de recordar, mis hermanos, que fuimos salvos por gracia y por misericordia de Dios. Y de la misma manera debemos de ser agradecidos, perseverar, ocuparnos de nuestra salvación y ser luz en medio de las tinieblas. Así que en esta noche la invitación es: dile a Dios, Señor, ayúdame a perseverar. Si estás en este lugar y estás desanimado, si estás en este lugar y dijiste, bueno, voy por un tiempo y tal vez al principio fue bonito, pero ahorita ya estás batallando otra vez, persevera. Dile a Dios, ayúdame a perseverar. Y si has sido un agente secreto por mucho tiempo en los caminos del Señor y no has hecho realmente nada para dar testimonio, ora y di, Padre, ayúdame a hacer luz en medio de las tinieblas. Ayúdame a hacer todo sin pelear, sin rezongar. Ayúdame a hacer lo que tengo que hacer para tu gloria, para tu honra. Padre Dios, en esta noche, Señor, nos ponemos delante de ti
y nos ponemos en tus manos, Señor, porque dependemos total y únicamente de ti, Padre. Señor, queremos obedecerte, no solamente en público, sino también en lo oculto. Queremos esforzarnos, ser valientes, Padre, para cumplir tu palabra, para dar testimonio de que tú nos has salvado. Deseamos perseverar en ti, Dios, y deseamos ser luz en las tinieblas, y sabemos que solo lo podemos hacer contigo, sustentándonos, Padre. Por eso en esta noche te pedimos, Señor, si hay en nuestro corazón rebeldía, Padre, que la quites de nosotros. Si hay en nuestro corazón falta de perdón, rencor, que lo quites de nosotros, Padre. Que si hay en nosotros contiendas, pleitos, quejas, Padre, que lo quites de nosotros. Porque queremos darte gloria y honra, porque sabemos que solamente tú puedes hacer lo imposible. Vamos a adorar a nuestro Señor Jesús. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dile Jesucristo. Jesucristo, reinas con poder, soberano.